El día de ayer, según reporta el diario La Tercera, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, conversó con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, para concretar una reunión durante los próximos días. Incluso también se comunicó con su par comunista, Lautaro Carmona, reconociendo que hay que empezar a articularse para la oposición que se va a conformar a partir del 11 de marzo. Todo esto muy en una línea distinta a lo que parecía un quiebre entre el socialismo democrático y lo que se conocía como el bloque de Apruebo Dignidad al inicio de este gobierno. ¿Cambiaron las cosas? Es parte de lo que queremos hablar con el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, placer Matías, placer Rodrigo, poder saludarlos. Diputado, usted estuvo siempre haciendo llamados de atención de los efectos negativos que podía tener este quiebre que había anunciado la directiva con sus socios del Frente Amplio y el Partido Comunista. Primero, le quería preguntar si efectivamente le consta que durante las últimas horas han existido acercamientos y un cambio en lo que había sido la actitud de las últimas semanas. Sí, entendemos que han habido acercamientos, los cuales valoramos mucho. Y como bien dice usted, Matías, nosotros siempre hemos propiciado la unidad dentro de nuestro sector. Yo quiero decir que en política siempre existen diferencias, más aún en la izquierda, que es un lugar muy diverso. Y esto es normal cuando además hay diversas visiones. Hay diferencias con el Frente Amplio, hay diferencias con el Partido Comunista y también hay diferencias con las otras fuerzas del progresismo. Pero el punto de fondo, a mi juicio, no es borrar esas diferencias, sino tener la capacidad de ordenarlas en un proyecto común. La unidad no es lo mismo que la uniformidad, como alguien podría pensar, sino, a mi juicio, es la capacidad de construir un camino común que permita, de alguna manera, ofrecerle una alternativa a los chilenos. A mi juicio, solo con unidad el futuro es posible. Ahora, diputado, ¿por qué cree que se dio esta diferencia? Porque su bancada, que además son diputados particularmente jóvenes dentro de lo que es la trayectoria política, siempre estuvo haciendo estos llamados de atención, como mencionábamos al inicio de la conversación, de la necesidad de no generar un quiebre definitivo, pero la mesa directiva parecía ser mucho más dura. ¿Por qué cree que existió esta división al interior de su partido? Nosotros lo que en un principio planteamos fue un llamado de atención al ¿Mm? Frente Amplio y al Partido Comunista en una diferencia respecto, fundamentalmente, diría yo, a la manera como tenemos que relacionarnos hacia el futuro, con las lecturas que vamos a hacer, con la manera como tenemos que generar un respeto mutuo y una lealtad también al rol que jugamos durante el gobierno. Pero eso, a mi juicio, dista bastante del hecho de tener que divorciarte, como se planteó en algunos titulares de prensa. Y evidentemente nosotros creemos que la unidad es fundamental, y en eso también eso me parece que ha sido finalmente la línea que ha tenido el Partido Socialista. La presidenta ha sido bastante clara en señalar que no se ha creado ni una alianza nueva, que no hay una coalición nueva y que se está trabajando con el resto de las fuerzas para, evidentemente, poder afrontar con unidad lo que viene por delante. Diputado, considerando que este primer paso de acercamiento por parte de la directiva del Partido Socialista con los socios del Frente Amplio y el Partido Comunista es, podríamos decir, una bandera de paz en medio de este conflicto, ¿usted esperaría también que desde el Frente Amplio y el PC se garantice que de aquí en adelante no van a existir más funas, que no se va a apuntar con el dedo a una persona del Partido Socialista por haber votado A o B, por pensar distinto? Porque el origen del conflicto, independiente a los problemas que han tenido ustedes como sector oficialista durante estos 4 años, estuvo en la ley Nain Retamal y puntualmente el caso de Gustavo Gatica. Miren, nosotros evidentemente durante el gobierno del presidente Boric, la bancada del Partido Socialista aprobó una serie de normativas, no solo en materia de seguridad, sino en prácticamente todas las materias, fundamentalmente por lealtad y porque tenemos una cultura que entendemos que cuando se gobierna y el gobierno tiene un desafío político y llega a un acuerdo con otras fuerzas políticas, en donde muchas veces para conseguir ese acuerdo se tienen que transar determinadas ideas que se tenían. Es parte de la madurez de gobernar. Y el Partido Socialista durante estos 4 años
lo que hizo fue respaldar al gobierno en estas materias, en materia previsional, en materia de salud, cuando votamos lo de las ISAPRE, y esas evidentemente fueron materias que muchas veces pudiesen haber incluso ido en contra de lo que nosotros considerábamos que era lo que había que hacer, pero cuando tú gobiernas, tú evidentemente tienes que someterte a lo bueno y a lo malo de un gobierno. Entonces, evidentemente, nosotros el llamado de atención al Frente Amplio es que, y al Partido Comunista, es que nos parecería una manera incorrecta de relacionarse hacia el futuro estar apuntando a aquellos que aprobaron determinadas leyes que el propio gobierno fue el que solicitó votar. En este caso acontecía con lo de Naim Retamal, pero en el futuro nosotros evidentemente no nos gustaría que la manera de relacionarte fuera esa, porque nos parecería absolutamente poco fraterno con aquellos que finalmente estuvieron respaldando a un gobierno que es el gobierno del Frente Amplio. Ahora, yo quiero decir que es natural estos roces y estas fricciones. De hecho, en la magnitud de la derrota, yo diría que los roces y las fricciones que hemos tenido son absolutamente menores. Existen, pero evidentemente no dicen relación con la magnitud de la derrota que tenemos. Y evidentemente creo que tenemos que tener la capacidad de superar estas diferencias que existen, porque el desafío que tenemos por delante es más grande. ¿No cree que van a ser más de una oposición a partir del 11 de marzo, diputado? O sea, yo creo que va a haber más de una oposición, pero va a haber una oposición de las fuerzas progresistas, porque ya ha anunciado que es oposición al partido de Kaiser. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a tener diferencias con el partido de Kaiser. Ellos se van a oponer probablemente a alguna política del gobierno por motivos y por razones distintas a las que nosotros quizás nos vamos a oponer. Lo mismo con el PDG. El PDG también ha anunciado que va a ser oposición al gobierno de Kast. Por tanto, lo que yo sí pudiese afirmar es que vamos a trabajar para tener una oposición de las fuerzas progresistas de este país. Qué bueno que menciona también al PDG, diputado, porque otro de los temas que de alguna forma salpicó este conflicto tenía que ver con las conversaciones que se están dando para el acuerdo para presidir la mesa de la Cámara estos próximos 4 años. ¿Usted cómo visualiza el estado del arte, podríamos decir, en relación a esto, considerando los acercamientos con el Frente Amplio y el Partido Comunista? ¿Usted visualiza la posibilidad de que el progresismo más el PDG puedan llegar a un acuerdo para poder administrar la Cámara dentro de los próximos años, o todavía está sobre la mesa y tienta a algunos la posibilidad de pactar con la derecha? No, mire, dos cosas. Lo primero es que el progresismo tiene que actuar conforme a la unidad que estamos diciendo que estamos buscando. O sea, sería incoherente el por una parte decir que queremos unidad y por otro que algunos de estos partidos cruzara a negociar en forma individual con la derecha. Eso se parecería más a un acto de traición que a un acto de realismo o pragmatismo político. Por tanto, creo que la primera gran consigna que nosotros tenemos es que el oficialismo tiene que mantenerse unido en este tipo de situaciones. Porque lo que ofrecía la derecha, lo que nosotros entendemos era un pacto, pero un pacto excluyendo a dos partidos como el Partido Comunista y el Frente Amplio. Personalmente creo que eso sería un error, y el Partido Socialista nosotros lo hemos discutido. No vamos a traicionar a las fuerzas de izquierda para ir a cerrar un acuerdo administrativo por algunos cargos con la derecha. Entonces, cosa distinta es el hecho que podamos construir un acuerdo, si estuviese sobre la mesa la posibilidad de construir un acuerdo con todas las fuerzas políticas. No es lo que se ha planteado, y por tanto nosotros estamos en conversación, y nuestro jefe de bancada, Juan Santana, hoy día incluso nos comentó lo avanzada que está la conversación con el PDG, y si cerramos un acuerdo con el PDG, tenemos la mayoría para poder gobernar la Cámara de Diputados. Entonces, evidentemente, es parte de las conversaciones, pero esto se va a ir desarrollando hasta marzo. Diputado, por último, y a propósito de las causas que usted ha impulsado y las medidas incluso que ha llevado adelante para castigar las faltas a la probidad,
El día de ayer se conoce que la Fiscalía de Aysén va a investigar a parlamentarios que hayan sido mencionados en el marco del caso Muñeca Bielorrusa. Mencionado no es siquiera sospecha de culpabilidad, pero sin duda es una situación a la que hay que ponerle atención. En ese sentido, ¿no le incomoda que uno de esos parlamentarios mencionados sea justamente la presidenta del partido, Paulina Bodanovich? Mire, yo lo primero decir es que este es un caso extremadamente grave, el caso de la muñeca bielorrusa y el caso de Hermosilla. Eh, y evidentemente para que la red de la muñeca bielorrusa y del caso Hermosilla pudieran operar durante años, no bastaba solo con aquellos que hacían parte de esta red, sino que se necesitaba de tentáculos políticos. Esos tentáculos fueron necesarios para instalar notarios y conservadores, que luego aparecieron lavando dinero, para poder corromper jueces, para poder instalar fiscales, como sucedió con el fiscal Guerra o el fiscal Palma, y también tenían tentáculos que se movían por los pasillos del Congreso, ya sea con parlamentarios, exparlamentarios o incluso asesores de parlamentarios connotados. Y esto no es una especulación. Aquí nosotros mismos lo vimos con una escucha telefónica en donde los miembros de esta red de corrupción señalaban que el diputado Cristian Araya les había entregado un dossier con información falsa para difamar a quienes estábamos persiguiendo a esta red de corrupción y que incluso le habían pasado dinero. A mi juicio, Chile necesita que esta causa llegue hasta el fondo, sin privilegios, sin atajos y sin proteger a nadie. Por tanto, nosotros creemos que todas las investigaciones se deben desarrollar hasta el total esclarecimiento de los hechos. Daniel Manucheri, diputado del Partido Socialista, le queremos agradecer mucho estos minutos para conversar con Radio Infinita. Que esté muy bien, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, diputado.